Bien, entonces te decía que cualquier gobernante que quiera tener el control sobre todo, seguramente no va a terminar bien. Así como Iturbide lo que hizo fue, dijo, yo no quiero que nadie regule nada, yo quiero tener el control sobre todo lo que estoy gobernando, y pues entonces, pues terminó en un imperio que no le fue nada bien. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Se efectuaron levantamientos en contra de Iturbide por parte de Santana, Nicolás Bravo y Vicente Guerrero, hasta que Iturbide definitivamente abdicó y salió expulsado del país. Pero bueno, vamos a hablar, esta es como la visión muy general de lo que fue la independencia, ¿no? Pero vamos a hablar de ciertos personajes importantes. Por ejemplo, Hidalgo, Morelos, etcétera, etcétera. Hidalgo fue un representante criollo, él fue un criollo. Él era hijo de españoles, no tenía nada que ver con los indígenas. Era muy culto y politizado en su época, es decir, que le interesaba mucho la política. Para un buen número de mexicanos era políticamente normal exaltar a Fernando VII como legítimo gobernante español y desconocer al usurpador francés. Así lo planteó Hidalgo desde septiembre de 1810. Recuerda que Fernando era el rey español, pero los franceses pues habían llegado ahí, ¿no? Como a querer conquistar. Entonces utilizó eso de decir, no, es que este francés no es nuestro rey, y por ahí utilizó eso pues para poder jalar a más gente, ¿de acuerdo? Así lo planteó Hidalgo en septiembre de 1810. Había pasado poco más de un mes en Valladolid y dio a conocer el primer bando para abolir la esclavitud. A principios de diciembre ratificó y amplió la decisión en Guadalajara, al incluir medidas agrarias a favor de los campesinos y la suspensión del pago de tributos por parte de indígenas y mestizos. Es decir, les dijo, si me apoyan, vamos a hacer que ustedes no paguen tributos y les vamos a dar más derechos a ustedes campesinos. Entonces, pues, ¿qué dijo la gente? Sí, yo voy con él. ¿Por qué? Pues porque él era el único que estaba viendo por los intereses de los indígenas, ¿de acuerdo? Morelos, José María Morelos y Pavón logró el más alto nivel como reformador político y social durante el tiempo en que le tocó actuar en la insurgencia. La insurgencia es el movimiento de independencia. Define claramente que la lucha es por una absoluta independencia de la nación mexicana. Él dice, sí, nosotros queremos estar completamente independientes a los españoles. Se opone al pago de tributos, no queremos pagarle nada a esos cochinos españoles. Y la existencia de toda forma de la esclavitud para los americanos. Nadie nos va a esclavizar, aquí todos vamos a tener los mismos derechos, que eran indios, mulatos y las castas. Declara la abolición de los estancos y todo imperio para desarrollo de la industria y el comercio. Es decir, ningún imperio me va a decir cómo se tiene que desarrollar el comercio y la industria en mi territorio, en mi país, en nuestro país. Es como si Estados Unidos nos dijera, pues tú tienes que hacer esto y esto otro y esto otro, y nada más. Estados Unidos hace el que le tenemos que rendir cuentas sin que nosotros tengamos ningún derecho a nada, ¿no? Entonces, no querían eso. Destaca la importancia de que las comunidades indígenas recobren la propiedad y el uso de las tierras, liquidando a los latifundios y repartiendo los bienes y las riquezas de españoles y criollos españolizados en el beneficio de la agricultura. Le quería quitar todo lo que los españoles ya se habían apropiado, se los quería quitar y quería que fueran parte de nuevo de los indígenas, de los nativos, o por lo menos eso decía. En Chilpancingo presenta el valioso documento político conocido como Sentimientos de la Nación. Entonces, José María Morelos y Pavón escribe Los Sentimientos de la Nación, en donde se expresa la importancia de que los indígenas recobren de nuevo sus tierras. ¿De acuerdo? Es importante, pregunta de examen, así que apúntale por favor. Guerrero, Iturbide y la consumación de independencia. Para este momento ya habían matado al cura Hidalgo, y ya había otros nuevos representantes de la independencia que eran Guerrero y Iturbide.
¿de acuerdo? Dos personas fueron muy importantes para la consumación de la independencia: Vicente Guerrero Saldaña y Agustín de Iturbide Aramburu. Coincidieron al momento de concluir la guerra, aunque representaban ideologías diferentes. Cada uno sí estaba luchando por una independencia, pero uno iba más por una ideología y otro iba por otra ideología. Ahorita vamos a ver sus ideologías. Iturbide era un representante del criollo españolizado. Recibió preparación militar y demostró desde su juventud una amplia capacidad política que supo desarrollar con toda la habilidad. Guerrero era surgido de un grupo criollo modesto. Mediante el trabajo y la honestidad adquirió capacidad para comprender los valores de sus semejantes. Entonces criollo era como más fresita, como más fifí. Y Guerrero pues, sí tenía una posición económica acomodada, una posición social buena, pero pues sí entendía, era como más de barrio, ¿no? Pues sí entendía lo que le estaba pasando a la gente. Entonces eso hizo que cada uno de ellos tuviera una visión diferente. Mientras que Iturbide quería gobernar para él tener los mejores beneficios, Guerrero quería que hubiera un gobierno que fuera pues mucho más justo para todos, ¿no? Esa fue la diferencia en sus ideologías. Ahora, cada uno de ellos fue un líder militar que lucharon en la guerra de independencia y coincidieron al final, ¿no? Cada quien por su lado, pero coincidieron al final. Y entre los dos pues, lucharon por la independencia de México. Guerrero acudió al llamado de Morelos y fue un insurgente destacado. En las ocasiones cuando se enfrentó a Iturbide durante la guerra, la balanza se inclinó a favor de Guerrero. Este coincidió en que había llegado el momento de poner fin a la contienda. La independencia se había logrado, pero no fue el impulso de Hidalgo y Morelos el que triunfó, sino la conciliación entre intereses políticos en la lucha. Es decir, ya que los españoles ya andaban por su lado, pues todavía Guerrero e Iturbide se estaban ahí peleando. No, que lo mío, no, que lo mío, no, que no sé qué, no, que no sé qué. Hasta que dijeron, pues vamos a llegar a un acuerdo, ¿qué te parece? Y llegaron a un aparente acuerdo, ¿de acuerdo? Una vez que ya los españoles se fueron, empezó a haber propuestas para que México se organizara, porque México pues era una nación nueva, no estaba organizado para nada, no sabían ni siquiera si iba a haber diputados, no sabían ni cuántos estados iba a haber, el territorio, no se sabía nada de eso. Entonces, ¿cómo fue que se organizó? Hubo algunas propuestas para organizar el México independiente. Las propuestas y las luchas federalistas y centralistas. En 1824 se estableció la República con tres poderes: el ejecutivo, legislativo y judicial. Se eligió a Guadalupe Victoria como presidente y a Nicolás Bravo como vicepresidente. El principal problema que tuvo México independiente fue que el ejército y el clero siguieron conservando sus privilegios. Es decir, bueno, a ver, ya no vamos a hacer un imperio, por fin. Vamos a dividir el poder en tres: el ejecutivo, legislativo y judicial. El ejecutivo tiene su función, no se puede meter en la función de estos dos. El legislativo hace leyes, tiene su función, no se puede meter en el poder de los otros dos. Y el judicial también tiene su función y tiene que regular que todos hagan su función. No es como hoy en día que el ejecutivo quiere hacer todo y quiere meter las manos en todo. Ojo, mucho ojo con eso, chicos. De verdad, que no les quieran ver la cara. Que les digan, no, yo sí soy bueno y por eso tengo la calidad y la cualidad de meterme en los otros dos poderes. No, eso se llama dictadura, ¿de acuerdo? Entonces, mucho ojo, mucho ojo a quién les dan sus votos cuando tengan que votar. Por eso es importante estudiar historia, porque ese tipo de logros que tenemos hoy en día, que no nos los quieran arrebatar personas ambiciosas que nada más les interesa el poder. ¿Sale? Bien. Entonces, legislativo y judicial. Se eligió a Guadalupe Victoria como el primer presidente y a Nicolás Bravo como vicepresidente. Y el principal problema que tuvo México independiente fue que el ejército y el clero siguieron conservando sus privilegios. Recuerda que, pues, antes de que México fuera independiente, pues, la iglesia tenía una lanota.
Y tienen la nota porque le habían dado mucho poder, porque la iglesia le ayudó muchísimo al imperio español, pues para poder conquistar. Entonces pues les dieron mucho poder económico, social. Todavía si tú vas a los pueblitos, en los pueblitos el padre tiene muchísima influencia, ¿no? sobre sus, pues así que sobre las personas que se encuentran en el pueblito. Y el ejército también tenía muchísimo poder. ¿Por qué? Pues por lo mismo que te acabo de comentar. El ejército sirvió para que México fuera independiente. Estos grupos armados, etcétera, etcétera. Entonces, pues evidentemente tenían bastante poder. Ojo con darle demasiado poder al ejército. Ojo. Bien, vamos a ver. Después de la consumación de la independencia hubo diferentes conflictos internacionales en la primera mitad del siglo XIX. Y el 21 de marzo de 1838 Francia invadió Veracruz. Francia estaba intentando invadir todo el mundo. Entonces invadió a Veracruz, exigiendo el pago de 600,000 pesos por haber sido afectadas propiedades francesas, así como trato preferencial en aspectos económicos y diplomáticos. Francia invade Veracruz porque se supone que por ahí algunos militares mexicanos se habían metido a una tienda de un francés, le quitaron sus pasteles, la guerra de los pasteles, y pues eso lo tomaron ellos como excusa, ¿no? Es como, no sé, imagínate que hoy se meten a saquear un Kentucky Fried Chicken y por eso, un McDonald's. McDonald's pues es una empresa norteamericana, entonces se meten aquí en México a asaltar un McDonald's y por eso dice Estados Unidos, pues vamos a invadir a México porque destruyeron propiedad estadounidense. Pues no, ¿verdad? Bien, a esa confrontación se le conoce como la Guerra de los Pasteles. El 9 de marzo de 1839 se firmó el Tratado de Paz por el cual México se comprometió a pagar los 600,000 pesos. Tuvimos que pagar eso. Separación de Texas. El México independiente se enfrentó a deudas contraídas en años anteriores con Estados Unidos e Inglaterra. Recuerda que cuando México pues comenzó a ser una nación independiente, pues necesitaba capital, necesitaba que se invirtiera en México porque no había dinero. La verdad es que los españoles se habían llevado todo el dinero. Entonces pues necesitábamos explotar las minas, necesitábamos explotar el campo, necesitábamos maquinaria y pues se le tuvo que pedir prestado a Estados Unidos y a Inglaterra. Entonces pues ahí hubo una deuda que se tuvo que pagar más adelante. Entonces, en años anteriores con Estados Unidos e Inglaterra, la separación de Texas tuvo lugar por la política expansionista de Estados Unidos. Aparte, Estados Unidos en aquellos años tenía una política de expandirse. Comenzó siendo las 13 colonias, pero de pronto dijeron, pues vamos a ir creciendo, a ir expandiéndonos, aunque aniquilemos todas las culturas que hay en todo el territorio, pero no nos importa. Nosotros somos la nación más grande del mundo y nos vamos a expandir. Entonces expandieron hacia el norte y hacia el sur, nos quitaron bastante territorio, además de que tienen algunos otros territorios en otras partes del mundo. Entonces Estados Unidos tenía esa política expansionista de expandirse, ¿de acuerdo? Lugar de Estados Unidos, y porque los colonos estaban descontentos ante el abandono que los tenía el gobierno mexicano. En Texas era de México. El problema es que el gobierno mexicano como que le valía un poquito gorro Texas, así como que luego les ponemos atención. Y entonces pues ellos estaban más cerca de Estados Unidos se dio cuenta que pues ahí había cosas que les podía interesar, petróleo. Entonces les decía, oigan, pues vamos a tener tratos nosotros y no sé qué. Entonces los mismos tejanos ya se sentían más estadounidenses que mexicanos, porque el gobierno mexicano lo tenía en abandono y pues Estados Unidos aprovechó esa situación para irse metiendo, influyendo más en Texas. Y pues poco a poco los tejanos dijeron, yo no quiero ser de México, yo ¿para qué? Si ni me están pelando, pues mejor me voy con un país que sí me está pelando, que era Estados Unidos, ¿no? Entonces pues eso sucedió. Entonces los colonos estaban descontentos ante el abandono que los tenía el gobierno mexicano. Y el gobierno mexicano se negó a vender Nuevo México y Alta California para consumar la independencia de Texas, lo que originó que
que el gobierno norteamericano declarara la guerra a México el 13 de mayo de 1846. ¿Qué era lo que estaba intentando hacer Estados Unidos? Muy simple. Le decía, pues tú me debes una lana, acuérdate, ¿qué te parece si me das chance de quedarme con este territorio? Y pues México dijo, no, ni más, no te voy a dar mi territorio. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues lo que pasó fue precisamente que dijo, no me vas a dar el territorio, me lo voy a quedar. Y entonces pues, declararon la guerra el 13 de mayo de 1846. El 2 de febrero de 1848 finalmente se firmó el Tratado de Guadalupe Hidalgo, en el que se estableció que Estados Unidos obtenía el territorio que equivalían a 2.4 millones de kilómetros cuadrados. Y en 1853 Estados Unidos compró el territorio de La Mesilla durante el gobierno de Santa Anna. Todavía Santa Anna les dio otro cachote ahí de territorio a muy bajo precio. El conflicto entre liberales y conservadores se originó por la visión antagónica que tenían acerca de cómo organizar al país. Conservadores y liberales. Eso de conservadores hoy en día está mucho de moda, ¿no? ¿Quiénes eran los conservadores? Los conservadores eran las personas que querían tener el poder en una sola persona, es decir, que hubiera un emperador. Los conservadores eran aquellos que querían que ese emperador controlara todo el país. Esos eran los conservadores. Fíjate qué paradójico que hoy en día los que dicen que los otros son conservadores son aquellos que quieren que un solo hombre controle el país. No me voy a meter en esos rollos de política, pero sí, tómale en cuenta, que no te quieran ver la cara. Mientras más conozcas la historia, tanto del mundo y del país, menos te van a ver la cara. Y vas a tomar mejores decisiones en la vida. Eso te lo súper aseguro. Entonces, ya te fui yo dando algunas preguntas que son clave. Vamos a dejar hasta el momento, por el día de hoy, vamos a dejar la clase del día de hoy. Pero sí, quiero que por favor también hables acerca de la importancia que tuvieron Iturbide, que tuvo Guerrero, que tuvo Morelos, que tuvo Hidalgo. ¿Cómo fue que se evangelizó a los indígenas? ¿Por qué los evangelizaron? ¿Quién fue Hernán Cortés, por ejemplo? ¿Cuál fue la derrota de Hernán Cortés? ¿Y por qué después Hernán Cortés pudo colonizar al imperio azteca? De nuevo, sobre las culturas prehispánicas, ¿cuál fue la más importante o cuáles fueron las más importantes en cada uno de los horizontes culturales? Recuerda que esto que yo te estoy diciendo, toda esta información que te estoy brindando es importante. Puede que te pregunten una cosa u otra cosa, ¿sí? Todo lo que te estoy brindando te lo pueden preguntar, ¿de acuerdo? Pues nada más estúdiale mucho, nada más no dejes las cosas así. Trata de ver a la historia como algo interesante, como un suceso va ligado a otro, y como hoy en día pues hay muchas cosas que todavía siguen influyendo sobre nuestra vida, la forma de gobernar del día de hoy en día, y la forma en cómo nos ven la cara porque no conocemos de nuestra historia. Entonces aquí el mensaje es concreto. 2 mensajes. Estudia para tu examen y estudia para la vida. En la medida en la que tú tengas más conocimientos y sepas más acerca de lo que está pasando y de lo que pasó, vas a poder tomar mejores decisiones, y eso es lo que yo quiero para ustedes, ¿de acuerdo? Por hoy vamos a terminar, nos vemos el día de mañana. Espero ya mañana concluir con Historia de México. Mañana sí me voy a aventar una clase un poquito quizás más larga y pues échale muchas ganas. Cuídate, que estés muy bien, nos vemos, bye.